¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarles, hermanos, ya después de 2 semanas. Tuvimos unos días en Acapulco, pasando en familia, gracias a Dios. Y de regreso, bueno, ya nos mudamos a Tizayuca. Les habíamos comentado a algunos hermanos, gracias a Dios ya estamos allá. Y bueno, pues les saludo con mucho gusto nuevamente. Ya les extrañamos, como decía mi hija. Gracias a Dios que nos permite estar aquí en esta mañana. Y pues como les he comentado, hermanos, siempre es un privilegio y es un gran honor el poder compartir la palabra de Dios. Le pido me disculpe, téngame paciencia. De pronto se me empezó a cerrar la garganta estaba en clase con mis hermanos en el discipulado 2. Pero bueno, esperemos en Dios que pueda compartirles bien lo que en este día, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces, bueno, este, sin más preámbulo, vamos a compartir en esta mañana un tema muy interesante. Hermanos, se trata de la guerra. Hoy tenemos guerra en Ucrania, ¿verdad? Hay un conflicto por allí armado, ¿verdad? Entre Rusia y Ucrania pertenecía a Rusia y bueno, ahorita hay un conflicto ahí por muchas cosas, políticas, etcétera. Pero quiero decirte, hermano, que en el ámbito espiritual, tanto como en el ámbito natural, la única manera y la única forma de lograr una victoria es siempre a través de un conflicto, a través de una guerra, de una pelea. Y no puedes obtener esta victoria si primero no luchas. Tú no puedes terminar una carrera, por ejemplo, si no te sacrificas estudiando. Si no, ¿cómo puedes obtener un trofeo hablando de los deportes, verdad? Por ejemplo, alguna medalla si no compites. Uno de mis nietos, ya lo conocen algunos, de mi hija Michelle, se llama Sebastián, y él practica taekwondo, tiene 7 años, 8 años, y bueno, hace un mes me platicó y me llegó con una medalla, ¿verdad? Que, abuelito, mira lo que gané, una medalla, y se ganó una medalla, participó en una competencia, y bueno, llegó y me la mostró allí y todo eso. Y bueno, lo que te quiero decir con eso es que este pequeñín tuvo que entrenar días, tuvo que entrenar mucho tiempo para poder lograr esta presea. Y bueno, a mí me gustó el karate desde muy joven. Yo les enseñé a mis hijas, pero bueno, no les gustó. Y ahora con mi nieto. Entonces yo recuerdo una ceremonia, alguna vez una entrega de las cintas, ¿verdad? Que va obteniendo uno y va subiendo uno de grado. Y había un joven adolescente ahí que a la entrega de las cintas se paró y bueno, interrumpió ahí la ceremonia y le dijo al maestro, le dijo, oiga, ¿y cuánto vale una cinta de estas? Entonces le dijo el maestro, bueno, dice, pues esta la puedes obtener, pero tienes que luchar para ganarla. Entonces, esto, hermanos, es de alguna manera una lucha en que todos nos vemos involucrados. Y para lograr la victoria tenemos que esforzarnos. Hace algunos días unos jóvenes hicieron sus exámenes aquí en la iglesia para entrar a la media superior. Y tuvieron que estudiar seguramente para poder aprovechar, para poder pasar el examen, perdón. Yo tengo 2 hijas, la que acaba de pasar, ella es ingeniero arquitecto y otra de mis hijas es licenciada en informática. Y bueno, cada una de ellas tuvo que estudiar 4 años, una y la otra 5 años, para lograr terminar la carrera. Y se tuvo que esforzar, ¿verdad? Y el costo fue de no ir a fiestas, de no viajes, pero al final valió la pena. De alguna manera, lo que estoy tratando de ilustrarte en esta mañana, que para obtener una victoria tienes que luchar en la vida, tienes que esforzarte para obtener un diploma, un título, etcétera. Y bueno, la Biblia, hermanos, nos habla de que de Dios es un varón de guerra, ¿sabes? Se presenta como que Jehová es un qué, hermanos, ayúdame. Jehová es un varón de qué? De guerra, ¿verdad? Él es la misma Biblia, hermanos, ahí se presenta él como un varón de guerra. Él es el comandante supremo del Dios viviente. Y desde el día en que tú y yo le entregamos nuestra vida a Jesucristo, pasamos a formar parte de los escuadrones del Dios viviente. Entonces, cuando le entregas tu vida a Jesucristo, nos enlistamos, nos enrolamos en ese ejército de Dios.
¿verdad? Porque Él es nuestro Rey. Nosotros estamos para servirle a nuestro Rey, a nuestro Dios. Porque el reino de Dios, hermanos, déjame decirte que el tema de la Biblia es la guerra espiritual. Por lo que uno de los temas centrales de la Biblia es la lucha del bien y el mal y la luz contra las tinieblas. Por ello, la vida del cristiano, hemos dicho en otras ocasiones, y voy a tomar, es una lucha constante cada día, cada instante, cada minuto, cada momento. Estamos en una lucha en nuestra carne, ¿verdad? Lo hemos visto en las predicaciones pasadas, ahí en Gálatas, Romanos, estamos viendo el caminar en la carne, etcétera, ahí. Y entonces, esta no te da tregua ni te da cuartel. Estamos hablando en términos militares. Entonces, hermanos, nuestra vida presenta tres enemigos. La Biblia revela que tenemos tres enemigos, que son la carne, el mundo, Satanás. La misma Biblia nos enseña de guerras, de conflictos, ataques, traiciones. A Jesús le pasó, ¿no es cierto? Lo abandonaron los discípulos, lo dejaron, ¿verdad? Nos enseña también de emboscadas, de tácticas, por ejemplo, en Crónicas, Reyes, las estrategias que tenía el rey David, ¿verdad? Primero iba y pedía la guía de Dios, pero también de engaños, hermanos, hay luchas. La Biblia nos enseña de persecuciones a la iglesia también, ¿verdad? A través de conflictos. Nuestra hermana Claudia pidió apoyo en oración hace unos días por Pakistán, ¿verdad? Nos mandó un video ahí donde están destruyendo la iglesia allí, gente ahí usada por Satanás. Hay una lucha encarnizada contra la iglesia del Señor. Entonces, esta es la realidad de ayer, hoy igual. Ayer combates, hoy igual contra nosotros los cristianos. Porque como le decía, uno de los temas centrales de la Biblia es la guerra de Dios contra Satanás y el pecado. Y es una guerra entre dos reinos, lo vimos en Discipulado 2. Entonces, esta, hermanos, comienza desde Génesis, ¿verdad? Cuando le dice allí, entre ti habrá una enemistad, le dice el Señor, ¿verdad? Va a haber enemistad desde ahí. Y bueno, desde ahí hasta Apocalipsis, donde Jesucristo llega como conquistador, habrá una guerra, habrá una lucha con tu carne, ¿verdad? Donde debemos de crucificarla justamente en la cruz. De manera que no debemos de caer en religiosidades, hermanos, debemos de crucificarla, porque justamente en la cruz es donde Dios derrotó a Satanás. Y también es en la cruz donde la carne debe morir. Lo vimos también, Colosenses 3:15, vimos una serie de predicaciones donde dice que tenemos que hacer morir la carne, ¿verdad? Entonces, en cada uno de nosotros, hermanos, Jesús ya ganó y la exhibió públicamente en Colosenses 2:15. Entonces, este libro, hermanos, de Josué, nos muestra la victoria, ¿verdad? Cómo obtener la victoria. Y este libro, Josué, a través de la incursión que hace a la tierra prometida, nos enseña cómo Dios le dio la victoria sobre los pueblos cananitas. Por lo que la pregunta en esta mañana sería la siguiente, ¿verdad? ¿Cómo lograr la victoria en mi vida? ¿Se podrá en estos tiempos modernos? ¿Será posible aplicar a nuestra vida todo esto? Claro que sí. Porque yo te quiero invitar que abras tu Biblia en este momento, en el capítulo 6 de Josué, versículos del 1 al 5, nada más son poquitos pasajes. Y vamos a compartir en esta mañana 4 claves para la victoria espiritual. ¿Qué es el tema de este mensaje? Aquí tenemos la presentación. Tenemos aquí, Josué, tenemos aquí una persona que está en victoria, ¿verdad? Aquí está levantando la mano, ahí. Aquí tenemos otros también en las competencias olímpicas. Estos que ya ganaron están tomando la victoria. Pero la más importante es esta, mira. La victoria será con Jesucristo para nosotros, cuando nos corone, que después le entreguemos las coronas nosotros a Jesús. Entonces vamos a tomar unos minutos para pedirle al Señor que nos guíe en este mensaje y quiero invitarte que cierres tus ojos unos momentos y vamos a orar. Amén. Señor Dios Todopoderoso, cuántas gracias te damos en esta mañana, Dios, por esta oportunidad que nos das, Señor, de ir a la Biblia, donde nos revelas, Señor, las estrategias,
donde nos regalas, Señor, todo aquello que tienes guardado para poder lograr la victoria del cristiano en esta tierra. Sé con nosotros, Señor, guíanos a través de tu Espíritu Santo, enséñanos, muéstranos, danos las pistas, Señor, porque de antemano sabemos que ya la victoria está ganada, pero queremos tener en esta mañana, Señor, esta victoria desde ahorita. En el nombre santísimo de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Entonces, hermanos, tenemos nuestro primer punto, nuestra primer victoria que vamos a ver es en el versículo número 1 de mi libro de Josué. Y vamos a leer, nada más son 5 versículos para poder pasar a las 5 claves, Amén. Acompáñenme, vamos a leer todos juntos, son 5 versículos nada más, vamos a leer todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. Síganle. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. ¡Wow! ¡Qué pasaje, hermanos! Este pasaje es muy interesante porque nos revela las luchas que tú y yo tenemos como cristianos. De manera que tenemos en este momento nuestra primer clave para la victoria espiritual es ver a Cristo. Aquí de manera intencional he puesto un ojo grandote, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesucristo. Esta es la primera clave. Aquí está una persona, ¿verdad? Seguramente está orando en un pasaje por allí y la oración le hace que tenga contacto y ponga sus ojos en Jesucristo. Entonces, antes de comenzar, quisiera darte unos datos sobre la ciudad de Jericó. Dice, y ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, repite, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Hermanos, quisiera decirte que la ciudad de Jericó en hebreo es Jericó. Y en el Antiguo Testamento se le llamaba la ciudad de las palmeras, justamente porque estaba rodeada de palmeras. Ahí recordemos que era una tierra bonita. Y se le conocía también como la ciudad de la luna. Y fue la primera ciudad conquistada por Israel. Después de haber cruzado el río Jordán y iban a ocupar la tierra prometida, esta ciudad, hermanos, estaba rodeada por muros dobles. O sea, las murallas de aquellos años, todos los pueblos las tenían, era para protegerse de los invasores. Y estas murallas tenían de 8, algunos comentaristas de la Biblia dicen que hasta 10 metros podían tener, pero eran dobles. O sea, pasabas un muro, una muralla, y era un espesor de 3 a 6 metros, o sea, pues, yo creo que como de ahí para acá más o menos así de ancho. Pasabas una, había otra, y después había un foso. Después de los 2 muros que había un foso que servía también como de protección. Estos los usaban, por ejemplo, si tú has visto películas épicas donde hay castillos y regularmente hay fosos con agua, ¿no es cierto? Que luego tenían que dejar caer una puerta. Bueno, esos eran para protegerse y a manera de que no llegaran cuando había invasiones y pudieran poner escaleras y así todo eso, ¿no? Bueno, entonces además eran torres de 9 metros donde estaban los que les llamaban los atalayas. Ellos desde ahí estaban vigilando todo, ¿verdad? Y cuando veían algo, pues los atalayas daban la voz de alerta y todo eso ahí. Bueno, entonces, hermanos, esta era una enorme fortaleza. Era inconquistable, dicen algunos. Y cuando mandan a los espías, ¿se acuerdan que mandan a los espías? Deuteronomio 1:28, se lo voy a leer, dice: el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Esta era la ciudad que los israelitas debían conquistar. Esta ciudad
de Canaán estaba dividida en 7 ciudades pequeñas, que eran los hititas, los gergeseos, everbeseos, amorreos, los canaítas y los jebuseos. Estos 7 enemigos de Dios tenían que conquistar Josué. Pero la primera que se le pone enfrente o la primera que encuentran es esta ciudad. Entonces, esta, hermanos, estaba en una superficie de 32,000 metros cuadrados, o sea, después se expande más, y estaba situada por debajo del mar. Entonces estaba como una loma, y de allí tenían la vista. De hecho, muchos castillos, casi todos los hacían siempre en las cimas arriba, porque tenían todo el control sobre abajo. Entonces era un terreno un poco difícil para los israelitas de poder subir allí y poder conquistar la tierra, ¿no? Bueno, entonces esto fue lo primero que vieron, y hay una referencia en Números 13, de 28 al 31. El informe de los espías era que la muralla eran muy, muy grandes, las puertas dice que llegaban hasta el cielo, y que ellos se veían como, ¿qué, hermanos? Como langostas, dice, ¿verdad? No, no vamos a poder, y no sé qué. Y allí, en esas murallas, como eran tan grandes, estaba la casa de Rahab. ¿Se acuerdan que ahí guardan los espías? Ahí los esconden, ahí. Entonces, estos hombres dijeron que no se podía, que eran unas murallas muy grandes y estaban muy fortificadas, sus moradores eran gigantes y nosotros como langostas, dijeron ellos. Hermanos, esta es una actitud de alguien derrotista. Es que no puedo, es que no sé, es que está muy grande, es que está muy difícil. Vemos los problemas y algunos pecados también tan grandes como estas murallas. No sé si te ha parecido en algún momento que no ves cómo entrarle al asunto, no sabes por dónde arreglarlo. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿verdad? Si hay por ahí algún asunto, a veces no sabes ni cómo, o con la esposa, con los hijos, van creciendo, los chavos, ¿verdad? Después de la adolescencia, se van apartando. Algunos, pues te enteras que andan con novias que son inconversos, inconversas, ¿verdad? Otros andan en drogas, amigos que no convienen. Bueno, yo me acuerdo cuando era joven, había un chavo por ahí que me gustaba andar con él, y mi mamá, no andes con ese muchacho, no te conviene, no sé qué. Bueno, hermanos, yo hasta me ponía, ay mamá, pues es que tú eres muy, muy exagerada, pues es buen amigo y no sé qué, y no le hacíamos caso a los papás, ¿verdad? Nos poníamos rebeldes. Bueno, al final, ya después de años nos dimos cuenta, bueno, me di cuenta que este cuate acabó bastante mal, acabó en drogas, y bueno, cada rato se andaba peleando, lo metían en la cárcel, bueno, acabó mal por ahí. Entonces hay que obedecer a los papás siempre. Ellos tienen cierta intuición que Dios les da para advertir de los peligros a nuestros hijos, a nuestras hijas. Entonces, bueno, se van apartando algunos del camino del Señor, ¿verdad? Te enteras que tus hijas andan con inconversos, inconversas, y entonces dices, híjole, ¿qué hago? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, entonces, lo que este cuadro nos presenta, hermanos, es que sí se puede. Hasta en el trabajo también hay problemas, ¿verdad? En las enfermedades también, déjame, te digo. Y Dios permite en algunos momentos experimentar los problemas para mostrarnos su poder, que es más grande que estas murallas. Aunque se vean gigantes, aunque se vean enormes estos obstáculos, como Goliat, ¿se acuerdan? Casi 3 metros medía esta persona. Entonces, hermanos, ante las tribulaciones, ante los problemas, pon tu mirada en Cristo. Ve a Cristo, no veas las murallas. Poner las cosas, dice Colosenses, ¿verdad? En las cosas de arriba, no en las terrenales, sino en lo que es eterno, en lo de Dios, porque con Él, como dicen en el fútbol, sí se puede. ¿Cómo dicen? Sí se puede, ¿sí o no? Dicen así, ¿no? Bueno, con Dios sí se puede. Por encima de este problema que tú veas tan difícil, por esa tentación con la que no has podido, con ese carácter, con esa rebeldía contra los padres, ¿verdad? Entonces, Dios dice que no te va a dejar más de lo que puedas soportar, porque juntamente te va a dar, ¿qué, hermano? La salida, ¿verdad? Entonces, no veas a Jericó como lo vieron los espías. Es que ahorita no puedo, es que está muy difícil, ¿verdad? Te invitan al discipulado, no, bueno, pues es que ahorita no puedo, es que tengo que hacer cosas, y pones las otras, quiero decir que no es que esté malo, hay que hacer otras cosas, pero hay que poner un balance y hay que poner a Dios como nuestra prioridad. Amén, hermanos. La solución está en Cristo, hermanos, ¿verdad? Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos
Si no es a ti, que solo tú tienes palabras de qué? De vida eterna, ¿verdad? De alguna manera nos enseña que la solución está en Jesucristo. La respuesta está en Jesús. Dice, ¿verdad? Esa salida a ese problema, ¿lo ves como gigante? Bueno, tenemos que creerle a Dios. Y a veces es el problema, hermanos, con los hijos. Las luchas que hay desde chiquitos. Ayer me visitaba una de mis hijas, nos hemos cambiado a Tizayuca, ya estamos allá, y fue a visitarme mi hija. Bueno, las mamás, ¿cuántas mamás tenemos aquí? Levánteme la mano, a ver, ¿cuántas mamás son? 1, 2, 3. Dígame, si o no, hermanas, cada uno de ustedes tuvo luchas con sus hijitos para que comieran. ¿Verdad? Oye, ¿y come esto? No, pues no, es que no me gusta. Y que una lucha ahí para las verduras. Ayer le decía a mi nieto que no quería comer. Le digo, oye, cómete esto y te vas a volver bien fuerte. Le digo, ¿y sabes qué me dijo? No quiero ser fuerte. Onda, ¿no? O sea, ve que te ponen ahí, dirían unos de mis hermanos se ponen al brinco, ¿no? Entonces, desde allí hay una lucha, hermanos. Entonces, la Biblia dice, hermanos, que para los hombres son muchas cosas que no se puede y las ve como difícil, pero para Dios todo es posible. Dios puede reconstruir tu matrimonio. Dios puede levantar tu matrimonio. Si tiró las murallas, ¿no crees que pueda restaurar tu matrimonio? ¿No crees que pueda ayudarte, dar sabiduría para guiar bien a tus hijos? ¿Crees o no? Amén. Yo creo que sí, hermanos. Entonces, dice la Biblia que Él volverá el corazón de los hijos a los padres, ¿verdad? Entonces hay ciertos momentos donde se ponen rebeldes. Entonces, hermanos, tenemos que acudir a nuestro Dios, tenemos que voltear a ver a nuestro Dios, tenemos que volver a ver la Biblia. Si nuestro Dios sí se puede, hermano, aunque estén grandes, ve a Cristo. Es que tengo un problema con mi esposo, no le hace, ve a Cristo. Es que tengo un problema en el trabajo, no importa, ve a Cristo. Están cerradas las murallas y aunque estén gigantes, Dios puede derribar cualquier obstáculo y dar solución a los problemas. La clave es ver a Cristo, no ver las murallas. Amén. Vamos a nuestro segundo punto. La segunda victoria, hermanos, la segunda clave para obtener la victoria espiritual es creer la palabra de Dios. Aquí tenemos otra lámina también, ¿verdad? Aquí tenemos la espada, que es un tipo de qué, hermanos. A ver, hermanos, la palabra es un tipo de qué. De la Biblia. La Biblia. A ver, levántenme su Biblia. ¿Cuándo está en Biblia? Bueno, de aquí lo estoy viendo. Esto es espada, hermanos. Es un tipo de la palabra de Dios. Aquí tenemos espadachines. Qué bueno, gloria a Dios. Tenemos aquí una persona, un joven que está leyendo la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes de aquí no me contesten cuántos den la Biblia? Pues hay que leerla, hay que traer la espada. No en la vaina, hay que traerla, lista, presta. Amén. Y tenemos a este que está aquí cuando levanta la mano, ¿qué dice uno? ¿Estamos en qué? En victoria, ¿verdad? Bueno, dice el versículo número 2, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Bueno, es un pasaje muy interesante, ¿sabes? Este versículo nos habla de creer en la palabra de Dios y sus promesas. Dice la palabra del Señor, mira Josué, yo te he entregado. Observe que está en tiempo pasado. Y la Biblia, hermano, tiene que leerse en sus puntos, en comas, en sus puntos de admiración, etcétera, etcétera. Aquí dice, el Señor te ha entregado. Esta palabra está en pasado. O sea, que Dios ya nos dio la bendición, fíjate, sin que tú hayas peleado. Dios ya la peleó por nosotros, ya la ganó. De manera que nosotros los cristianos, hermanos, estamos porque el Señor venció por nosotros en la cruz. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Dice Deuteronomio 27, del 23 al 24, no lo leen, se los voy a leer yo. Aquí está diciendo, está en futuro, dice, Jehová entregará a sus reyes en tu mano. Aquí está en futuro. Y aquí ya en Josué ya habla ya un hecho consumado. Entonces, se cumple aquí esta parte. Para muchos cristianos, hermanos, el problema es que no creen que ya ganaron. Yo me acuerdo cuando jugaba fútbol hace muchos años ya, íbamos y veíamos, no, es que se me hace que vamos a perder, ¿por qué? Pues es que van en primer, no importa, a lo mejor en el fútbol puede pasar todo, ¿verdad? A lo mejor los que vamos en sexto lugar, a lo mejor les ganamos y volteamos el marcador. Bueno, con Cristo ya ganaste desde antes de que pelees, hermanos. Y es el caso de muchos que no creen esa promesa y ya andan deprimidos, andan desanimados. Es que no puedo, hermanos, es que no sé cómo hacerle.
Otros andan amargados, andan enojados. Algunos hasta con ideas de suicidio, ¿sabes? Yo conocí a un varón hace años que empezó a andar bien en el Señor y después ya no lo vimos y después nos enteramos que andaba con un psiquiatra y luego andaba ya que lo estaban ayudando porque había caído en drogas y bueno, una serie ahí con este cuate que al final se quería suicidar. Entonces, tenemos que confiar en Dios, tenemos que ir a la palabra. Otros acaban con el psicólogo, como les decía, ¿verdad? Y no se dan cuenta que el problema no es orgánico, hermanos, sino es un problema espiritual. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí entendieron lo que les dije o no lo captaron? O sea, algunos van con el psicólogo pensando otra cosa, pero es un problema espiritual, no es orgánico. Si fuera orgánico, a lo mejor tiene una enfermedad o algo, pero no es así, sino es espiritual y la gente no lo entiende. Entonces, de manera que necesitan a Cristo, a su palabra y el consejo, la guía del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, como prueba, ahí está el hermano en la prueba. Vaya, redondeando esto, están en crisis. ¿Cómo estás, hermano? Pues ahí me la llevo, ahí voy. Todo el tiempo están en crisis algunos hermanos y no puedo resolver este problema, ¿verdad? Este pecado se me hace difícil, no sé por dónde entrarle. Bueno, hay que creerle a Dios. Te voy a compartir lo que dice Isaías 61:3, te lo voy a leer. Dice, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en canto de alabanza. Entonces los llamarán robles plantados y victoriosos, plantados para Dios. Este mensaje, lo que está diciendo, es la esperanza para aquellos que están oprimidos, que están tristes, hermanos, porque ya nosotros vencimos en la cruz por Jesucristo, amén. Esta victoria la ganó Jesucristo, no te costó a ti ni te costó a mí. Entonces, lo que la Biblia quiere es que cambiar ese estado por alegría, porque ya las murallas ya cayeron. ¿No cantamos hace un momento que cayeron las murallas? ¿Sí o no? Entonces tenemos que confiar en lo que dice la Biblia, hermanos. A veces podemos decir, bueno, es que no sé, o sea, pero debo de creer. Yo no sé cómo va a hacer esto, Señor, yo no sé cómo vas a ayudar, pero tu palabra dice que yo crea y que tenga fe. Entonces debo de hacerlo de esa manera, tomar las promesas de Dios. Entonces tenemos que pensar, tenemos que creer por fe, hermanos, que tenemos la victoria ya ganada. Aunque no veas el camino, aunque no veas la solución, aunque no veas por dónde, pero Dios en su palabra dice que nos va a dar la victoria. Y en ese momento, entonces, tomo la palabra de Dios que me dice que soy más que vencedor. ¿Verdad? Romanos 8:37 dice. Filipenses, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Esa es la promesa, y ahí está la victoria. La victoria, hermanos, no de derrota. La clave del cristiano victorioso es porque le cree a Dios y sabe usar la palabra, conoce la Biblia, sabe las promesas. Hay más de 8,000 promesas en la Biblia y sabe usar la espada. La espada, hermanos, de acuerdo a Efesios, es una arma ofensiva. Con esa nos defendemos. Hebreos 4:12, todos lo conocen, ¿verdad? Dice que es más eficaz que ¿qué? Que una espada de 2 filos. O sea, que la Biblia nunca falla. Si sabes usar, pero si ni siquiera lees la Biblia y no te disipulas, te invitan a discipularte. Yo me acuerdo, el año pasado, invité a un hermano ahí. Oye, hermano, ¿por qué no te discipulas? No, escucha, no tengo tiempo. Oye, hermano, después me volví a acercar con él. Oye, me platicaba algunas cosas. Digo, tú necesitas prepararte, necesitas estar bajo el liderazgo de tu casa para que el Señor te guíe y puedas llevar bien tu hogar como Dios lo manda. No es el momento, yo creo que más adelante. Y bueno, pues a veces los problemas vienen y tienes que tomar soluciones no bíblicas, pero ¿sabes qué? Vas a fallar, vas a fracasar. Entonces, tenemos que resaltar, hermanos, que el Señor dijo, escrito está en la Biblia. Lucas 4, del 1 al 12, usted lo conoce ese pasaje. Lo comentaba uno de mis nietos también. Yo le decía, ¿ya tomaste tu lectura? Me dijo, sí. ¿Qué leíste? Le dije yo. Me dijo, Mateo 4. Y ya me explicó ahí, ¿verdad? Este pasaje habla de cuando Jesucristo, antes de entrar a su ministerio, y es llevado en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Satanás, pues lo está allí tentando, ¿verdad?
Y el Señor usaba la palabra y Satanás le decía, a ver, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús, ¿qué le dijo? Escrito está. Sí, no solo de pan vivirá el hombre. Y le dice, escrito está. Porque aquí está la respuesta, aquí está la Biblia, hermanos. El Señor nos habla y nos guía, nos enseña. Entonces tenemos que ir y tenemos que tomar las armas que Dios nos ha dado. La oración es un arma poderosísima, hermanos. La espada es una arma defensiva. ¿Ok? Entonces, pregunta, cuando tienes un problema, ¿a quién consultas? ¿Con quién vas? Bueno, te la voy a cambiar. Si alguien te pregunta a ti, ¿verdad? Oye, ¿qué debo de hacer con este problema en casa, con mis hijos? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a aconsejar? ¿Verdad? Entonces, tenemos que saber ubicar un pasaje y decirle, mira, la Biblia, escrito está, aquí dice. Y entonces de esa manera podemos bendecir a la gente. Entonces, no es en nuestra sabiduría. Es que como a mí me pasó una vez un problema y entonces yo salí de ese y ahora mi experiencia me ayuda a decirte cómo tienes. No es así. Tenemos que ir a la Biblia. No es en mi opinión, sino lo que la Biblia establece. De manera que yo te animo, hermano, a que leas la Biblia y la medites. Escudriñala, investígala, conócela, métete en ella. Hace años, en la judicatura, yo trabajé ahí algunos años y me decía uno de mis jefes, muchos años, ahora ya es más moderno, échate un clavado al archivo y búscame este documento. Pues ahora, lo que quería decir era que fuera al archivo y lo buscara, ¿no? Échate un clavado en la Biblia, conoce tu Biblia, ¿verdad? Empápate de sus historias, enamórate de ella y verás la victoria y todo te saldrá bien. Amén. Vamos al tercer punto. La tercera clave para la victoria espiritual, ¿me pones la otra lámina, por favor? Aquí tenemos obedecer las instrucciones que Dios, ¿qué? A ver, léalo conmigo, ¿qué dice? Ok, entonces aquí pusimos una lámina de unos militares, ¿verdad? Aquí tenemos la Biblia, por supuesto, hay que obedecer, la instrucción es esta. Y aquí tenemos dos caminos, desobedecer, obedecer. Obedecer significa bendición, desobedecer significa disciplina. ¿Cuál quieres? ¿Cuál te gusta? Y donde quiera lo vamos a tener, en el trabajo, en la escuela, en casa, tenemos reglas, tenemos instrucciones. Entonces, dice el versículo 3, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad, una vez yendo alrededor, y esto haréis durante 6 días. Entonces, la obediencia, hermanos, nos da la tercera clave para alcanzar la victoria espiritual. Este versículo nos muestra las tácticas de nuestro Dios. Yo aquí puse unos militares porque les recordaba que nosotros somos de la milicia de Dios. Pertenecemos ¿a qué ejército, hermanos? Al ejército victorioso de Jehová, de los ejércitos. A ese ejército pertenecemos tú y yo, nos enrolamos y servimos ahí. Perdón. Entonces, este versículo nos muestra las tácticas de nuestro Dios, que a veces son extrañas, ¿sabes? A veces te parecen raras, incluso irracionales, pero yo te digo que son efectivas y son eficaces, porque es palabra de Dios y la palabra de Dios nunca falla. Amén. La Biblia, hermano, registra, ¿verdad?, órdenes que se le dieron a grandes personajes, como por ejemplo a Noé. Oye, no, esto es una arca, ¿verdad? La silla así asado, le da ahí las instrucciones, todo, porque va a llover. Ni siquiera sabía. Y duró mucho tiempo en hacerla. Pero él no le dijo, oye, Señor, ¿para qué quieres que haga esto? Él obedeció fiel, es obedecer. A mí me enseñaron hace años, a uno de mis maestros me decía, el discípulo cree, hace y obedece. El discípulo cree la Biblia, hace y obedece. De alguna manera que la Biblia misma nos enseña que no hay que ser oidores, sino ¿qué? Sino hacedores, ¿verdad? Entonces, es el caso de Noé, pero hay otros más, en Hebreos nos dice, y allí en Hebreos 11:7 también dice, ¿verdad?, que muchos obedecieron por fe, y por fe dice que cayeron las murallas, hermano, los muros de Jericó. Hebreos 11:30. Estas, tú las puedes ver y son como extrañas formas de pelear, ¿verdad? Pero es
por la fe lo hago. No lo sé, Señor, pero yo voy a obedecer, yo me voy a someter, yo me voy a sujetar. En la familia también, ¿verdad? Y esta es la manera, hermanos, que hay que aceptarlo con un corazón humilde delante de Dios. Señor, ¿sabes qué? Mira, yo no puedo con este problema. La verdad es que lo he intentado, he hecho esto, lo otro, pero no puedo. Vengo delante de ti con un corazón humilde. Me rindo delante de ti, Señor. Bueno, entonces la forma de conquistar de Dios, hermanos, es muy diferente a las del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, para tener victoria, yo te diría, en tu matrimonio, con tu esposa, con tu esposo, no me conteste, ¿cómo andan su relación en sus matrimonios, hermanos? ¿Todo bien? La manera que el Señor le pide es un poco extraña para muchos, ¿verdad? Tener la victoria con la esposa el mandato es amarla, ¿sabes? Lo hemos visto aquí en las reuniones de matrimonios, hemos visto en estudios, en predicaciones, ahora que vimos Efesios, etcétera, etcétera. La manera de conquistar a las mujeres, Efesios 5:25 dice, maridos, amar ¿a quién? ¿A quién? A vuestras esposas, una táctica del Señor para conquistarlas. La victoria con tus hijos, ¿verdad? También, criarlos en disciplina, dice el Señor. Y las tácticas de Dios son amar, perdonar, soportar, tener paciencia, no devolver mal por mal, ¿verdad? El mandamiento de Dios es ese, hermanos. Pero el mundo, ¿cuál es la táctica del mundo? El mundo enseña todo lo contrario, ¿verdad? Si alguien te grita, ¿tú qué tienes que hacerle? Pues le grito más fuerte, ¿no? Si alguien te devuelve un golpe, pues le regresas otro, le regresas dos, ¿no? Entonces, de alguna manera, si alguien te insulta, pues regresa el insulto también. Porque el mundo enseña, hermanos, que las cosas tienen que ser de esa manera. Y nosotros como cristianos tenemos la palabra de Dios que nos rige, nos enseña y nos muestra cuál es la correcta clave para poder tener la victoria. De manera que a los israelitas dijeron que tenían que dar vueltas, ¿verdad? En total, lo que hacen son 13 vueltas. Esa era la orden. Imagínate, ¿verdad? A ver, Josué, alístate tu ejército. Y cuando les da la orden a los ejércitos, pues ellos ya saben, ¿verdad? Como soldados, pues voy a alistar mi arma. En este caso, pues los arqueros, ¿verdad? Los lanceros, las catapultas. Todo lo que usaban para la guerra en aquellos años, pues tenían que estar listas. Y como soldados, si a mí me dicen, prepárate, pues lo que voy a hacer, preparo mi fusil, preparo mis casco, cartucheras, etcétera, etcétera, para salir ahí. Pero resulta que estos ya estaban ahí listos y la táctica fue diferente, ¿no? Ustedes han llegado, Señor, ¿cómo nos ponemos, no? ¿Qué hacemos? Pues denle vueltas. ¿Vueltas? ¿Estás seguro, Señor? Sí. Ama a tu esposa. Señor, pues ya dije que la amo. Pues otra vez. ¿Estás seguro, Señor? Sí. Eso haz. Y vas a conquistarla. Amén. Entonces, estos hicieron, hermanos, 6 intentos. El número 6 en la Biblia significa el número del hombre. Qué interesante, ¿verdad? Y al séptimo, dice, se manifiesta el poder de Dios, porque iban 6 vueltas y a la séptima es cuando caen los muros. Entonces, el poder de Dios, hermano, se manifiesta de manera que hay una enseñanza aquí muy interesante, porque imagínate, iban a dar una vuelta un día y regresaban. Imagínate los atalayas desde ahí, desde las torres. ¡Ahí vienen los israelitas! Pues a ver, listos, toda la defensa aquí adentro, todos los que estaban ahí. Y de repente, pues no pasa nada. Oye, ¿qué pasó? Pues se dieron vueltas nada más. Y bueno, imagínense, ahora, esto, yo creo, hermanos, que los cananitas estaban estresados. Estaban ellos con temor. ¿Sabes por qué? Porque ellos ya sabían lo que Dios había hecho. Rahab decía, ¿no? Que había abierto el Mar Rojo, ellos ya sabían de las plagas que había mandado en Egipto y todo. Entonces imagínate alguien que dice, no, pues trae a alguien, un Dios como él, ¿no? Y entonces cuando van que llegan, pues seguramente estaban estresados y estaban allí nerviosos y todo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué nos habla? De la paciencia. Date una vuelta, Señor, pero ya en la primera vuelta a la batalla, no. A la segunda, Señor, no, a la tercera, no, ten paciencia. Tenle paciencia a tu esposa, a tus hijos. Ten paciencia para ese trabajo que a lo mejor no te llega, que a lo mejor estás esperando una noticia, ¿verdad? De algo. Ten paciencia. Pero a veces somos desesperados y quisiéramos rápido todo. Esto nos enseña también de esperar en Dios, porque los tiempos de Dios son
perfectos. Amén. Bueno, entonces, pues conquístala, hermano. Reconquístala. Yo creo que a todas las mujeres les gustan las flores, ¿o no? ¿O me equivoco? A ver, ¿a quién le gustan las flores, hermano? Yo se le preguntó, a ver, de las damas, ¿a quién le gustan las flores? A todas. Los chocolates, también, ¿verdad? Entonces, los perfumes y cosas así, ¿verdad? Las bolsas, porque a mi esposa y todo eso le gustan, todo ese tipo de cosas que mi esposa compra una bolsa y dice, es que te la voy a combinar con esta. Oye, pero tienes otra. No, pero me falta la otra. Y así como que les faltan ahí, ¿no? Cómprale una bolsa, hermano. Unos chocolates ahí de los Ferrer, de esos que están bien ricos, ¿no? Que se antojan, ¿no? Bueno, sí. Entonces, cuando tú seas así, mi querido hermano, escúchame, cuando llegues a tu casa, por ejemplo, con un ramote de flores, y no es el día de las madres ni su cumpleaños, va a decir, ¿y ahora? ¿Y este qué le picó? ¿Qué le pasó a este? ¿No? ¿Qué algo quiere, no? Entonces, lo vas a ver raro. Bueno, así veían a los israelitas raros. ¿Estos qué les pasa a estos cuates dando vueltas allí? Pues qué onda, ¿no? Porque las estrategias de Dios son diferentes a las del mundo. Bueno, entonces los cananetas vieron que daban vueltas, han de haber estado, pues estos cuates están medios locos, porque para muchos que no son cristianos, la palabra de Dios es locura para ellos, ¿no es cierto? Que están cantando, ¿están qué? Están cantando, pero no saben la bendición, el agrado que Dios tiene cuando le cantamos, le alabamos. Entonces, pues ahí están estos ahí, ¿verdad? Dando vueltas, y esto rompía, hermanos, el esquema, la forma tradicional de esos tiempos en que se ponía un ejército así y otro acá, ¿no? Vemos ahí en el libro de las crónicas de Reyes, que dice que salían al campo de batalla y se ponían los ejércitos hacia el frente y salían y se daban con todo. Bueno, esto rompe la forma tradicional de las batallas en aquellos años, y también, pues, es que para la lógica militar era algo irracional, ¿no? O sea, yo no puedo entender cómo vas a luchar, cómo va a caer, cómo vas a tener un problema, ¿verdad? Dando puras vueltas. ¿No es cierto? Sí, al final, ¿no? Entonces, esta es una manera ilógica, pero que Dios tiene una estrategia específica para cada problema. Y en este caso era para derribar las murallas de Jericó. Entonces, una manera de enfrentar al enemigo, hermanos, de los cananitas, han de haber dicho, estos están locos. Y además ni hablan, están callados, porque la orden era que tenían que dar la vuelta callados. Aquí está una estrategia, ¿sabes? Fíjate. Primera de Pedro 3:1 dice, que puedas ganar a tu marido sin palabras. ¿Cómo? Pues sí, a lo mejor lo estás viviendo todo el tiempo. Mira, es que Dios dice esto y mira que Dios dice el otro, y si no haces esto te va a pasar. No, espérate. Tú sujétate a tu marido, sométete a tu marido, y sin palabras lo vas a ganar. Esa es la estrategia de Dios. Esa es la clave para la victoria. Amén, hermanos. Entonces, dice 1 de Pedro, como testimonio, ¿verdad? Sin palabras, porque iban callados, ¿no? Entonces, ¿pero qué tal algunas? No, hombre, este me va a oír. Yo no tengo pelos en la lengua, y ahorita que venga va a ver. Decía una compañera en el trabajo, no, hombre, lo que me hizo mi marido para mis pulgas. O sea, estaba diciendo que no se dejaba de él, ¿verdad? Entonces, hermanos, así lo vas a perder. Así vas a tener problemas con él o con ella. La sujeción, el sometimiento es, como dicen, sí, Señor. ¿Hoy qué vas a hacer? Sí, Señor. ¿Dónde, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Así es la estrategia. Entonces, también a veces hay problemas en el diezmo. A veces ya sentimos que no nos alcanza. Perdón. Pues tenemos que tener fe, hermanos. Porque a veces ya llega la quincena. Bueno, ahora ya no me pagan por quincena a mí, yo ya estoy jubilado y tengo que esperar cada mes. Pero me pasaron a veces algunas quincenas que ya casi estás rayando la quincena y así como que andas juntando ahí, decía mi esposa, oye, ¿tú cuánto tienes? No, pues yo tengo tanto. ¿Y tú? No, pues yo tengo otro. Pues vamos a juntarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? La estrategia, orar a Dios por nuestras finanzas, que sean sanas, que nos ayuden a ser ordenados. A veces compramos un montón de cosas que nada tienen que ver, ¿no? Yo conocí, bueno, que no está mi esposa, una de sus hermanas
era una persona que iba al súper, hermano, y compraba un montón de cosas, cajas de jabón y bolsas de no sé qué, y un montón así de cosas que compraba y las metía, tenía una bodeguita, ella las metía allí. Bueno, ¿sabes qué le pasaba? Se echaban a perder. Los jabones se hacían duros, otros enseres que ponía ahí se le caducaban, se le pasaban. Entonces, no, vamos a ser organizados, vamos a agarrar los recursos que Dios nos dio, pero tenemos que creer a veces, si nos cuesta el diezmar, que dices, híjole, es que pues esta quincena estuvo muy difícil y no sé qué hacer. Bueno, confía en Dios, hermano. Dios te va a proveer. Y cuando es la tribulación es cuando más tenemos que confiar en Dios. En el problema es cuando se manifiesta el poder de Dios. Amén. Entonces, a mí me sorprende realmente, hermanos. Yo pasé una vez así que, pues, le digo a Lulu, hijo, creo que me voy a ir en camión porque no tengo ni para la gasolina. Bueno, entonces me estaba cambiando, ¿verdad? Y me meto la mano al traje y, ay, 400 pesos. Dije, Señor, gracias, ya saqué para la gasolina, ya me fui, ya me pagaron. Y bueno, detalles como estos a lo mejor que parecen graciosos, pero yo veo el poder de Dios ahí, en eso. Entonces, hermanos, las tácticas de Dios funcionan solo si tienes fe. Cuando somos hacedores y no oidores, tú vas a tener victoria en tus finanzas, en tus deudas, ¿verdad? Con la familia. Pero tienes que obedecer. Y tienes que obedecer la instrucción de Dios y verás cómo caen esas murallas. Amén, hermanos. Muy bien. Vamos a la última clave. Entonces aquí tenemos que la cuarta clave para la victoria, léalo conmigo, es que estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 4 y 5. Y 7 sacerdotes llevarán bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas. 7 días a la ciudad, los sacerdotes tocarán las bocinas. Perdón. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Esto tiene una referencia, hermanos, con Josué 6:20, aquí en ese mismo pasaje. Entonces, hemos aprendido en los cursos que hemos tomado, discipulado, etcétera, etcétera, que Dios también revela ciertas claves, cosas importantes a través de los números. La numerología es importante en la Biblia. El número 7, a ver, hermanos de discipulados conmigo, ¿qué significa? La perfección de Dios, ¿verdad? Entonces podemos observar que el número se repite varias veces. 7 bocinas, 7 sacerdotes, 7 vueltas, se repiten 3. El número 3 significa Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el arca representa la presencia de Dios. Muy interesante que estos números se asocian con lo que es Dios. Y el 8 significa, ¿qué, Lili? El comienzo o la renovación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque una vez que entran en la tierra prometida, va a comenzar nuevo para ellos, a través de la conquista. Obviamente no era así que ya llegaron y ya. Entonces, donde una vez conquistada la tierra prometida, comenzaría una vida. Entonces debemos estar alertas, hermanos, porque cuando algo se repite, Dios quiere llamar tu atención. Dios quiere recordarte algo. Entonces, siempre, hermanos, la victoria espiritual es en la presencia de Dios. Delante del Dios vivo, cerca de Él. Porque dice Juan 15, separados de Él, nada podemos hacer, ¿verdad? De manera que necesitamos que alguien, hermanos, cuando empieza la victoria en nosotros, empieza primero cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y esto, hermanos, es muy importante, porque ningún cristiano puede obtener la victoria si no tiene a Cristo. Una vez que le has entregado tu vida, entonces lo pones en primer lugar. Mateo 6:33, perdón, todos lo conocemos, que dice, ¿buscar qué? Pero ¿qué crees que otros buscan otras cosas, hermanos? Otros buscan otras cosas, ¿verdad? Y algunos lo tratan de buscar en la carne, ¿sabes por qué? Porque quieren puras bendiciones. Ah, no, yo quiero que el Señor me bendiga, y yo creo que el Señor me dé, y el Señor ya le pedí, no me ha contestado, Señor, no, espérate, no es así. Quieren puras bendiciones, pero no quieren compromisos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Verdad? Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y dice el Señor que todo lo demás será ¿qué?
añadido, ¿verdad? Esas bendiciones que Él sabe que tú necesitas, el Señor las va y las irá añadiendo. Entonces, pregunta, ¿cómo buscas tú a Dios? ¿Qué haces para buscar a Dios? Dice Jeremías 29, 11, 12, me buscaréis y me hallaréis. ¿De qué? De todo corazón, hermanos. No de dientes para afuera, ¿verdad? Si existe algo en tu vida antes que Dios, puede haber un problema en tu corazón. Entonces, tenemos que examinar nuestro corazón y ver cómo estamos en ese sentido. Entonces, la victoria espiritual, hermanos, siempre se da en base al plan de Dios, no a tus ideas, no a las ideas de alguien más, sino siguiendo las instrucciones de Dios, siguiendo el consejo de Dios que viene de Jesucristo, creyendo y obedeciendo al pie de la letra, estando en la presencia de Dios, la victoria es plena. Y ya nos las dio Jesucristo. Juan 19:30, cuando Él dijo, consumado es, en la cruz del Calvario, Él ahí dijo, consumado es, en ese momento nos dio la victoria a través de Jesucristo. Amén. Entonces, después dice que con los sonidos de bocina, hermanos, aquí se asocia con el llamado que Dios tiene. Había, en el campamento de Israel había una trompeta que tocaban para convocar a la gente. Aquí está hablando, hermanos, de celebración. Los muros han caído y estamos de fiesta, hermanos. Hace rato estábamos cantando que habían caído las murallas, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, cuando oigamos la trompeta que Cristo viene por segunda vez, se asocia también, ¿verdad? Como conquistador, les decía hace un rato a mis hermanos en Discipulado 2, que Jesús viene por segunda vez, cuando venga va a venir como conquistador. ¿Cuántos, preguntaría yo en esta mañana, estamos listos para escuchar las trompetas, hermanos? ¿Cuántos están listos para la segunda venida? No escucho. Amén, ¿verdad? Dice Tesalonicenses. Entonces, mis queridos hermanos, recordemos, debemos reconocer que la victoria en nuestras vidas, hermanos, no son con soldados, no son con nuestros recursos, ni espada, sino es a través de Cristo, que Él ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Amén. Entonces no es con espada, sino con el poder de Dios. Todas esas murallas que tienes, todos los problemas que tú has venido arrastrando, tomando la victoria de Jesucristo, pueden caer. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Muy bien, acompáñame a orar. Vamos a orar, cierra tus ojos unos momentos. Señor Dios y Padre de nuestro Jesucristo, cuántas gracias te damos, Dios, por tu palabra. Queremos agradecerte, Señor, por la victoria que nos diste en Jesús. Gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores. Padre, han caído esas murallas de las finanzas, de los problemas, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con el jefe, qué sé yo. Queremos verte a ti, Señor. No queremos ver esos problemas tan grandes, porque tú eres mucho más grande que los problemas, Padre. No hay nada imposible para ti, Señor. Por lo que te pedimos en esta mañana, que cada uno de mis hermanos que en esta mañana nos acompañan, seas tú con ellos, Padre. Ayúdales, Señor, si se les dificulta, para derribar la muralla, para derribar el problema, para tirar la valla que hay, Señor, que les estorba, Padre. Sé con ellos. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tus pastores. Bendice tus ministerios. Te agradecemos en esta mañana, Señor, por estas claves que nos has dado. Permítenos ser obedientes, Señor, y seguir las instrucciones que has dejado en tu palabra, la Biblia. En el nombre santísimo de Jesús te agradecemos y te damos las gracias. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.